Hola, mi nombre es Eli y voy a explicar los siguientes temas de la parte de aritmética parte 2. La parte 1 pues está en mi canal, si quieren ir a verla para poder... esta parte es la continuación del anterior video. En el anterior video expliqué sobre los números, o sea, la clasificación de los números y las operaciones básicas. Y ahora voy a explicar las propiedades de los números reales, leyes de los signos, números fraccionarios y jerarquía de operaciones. Suele ser mucho, la verdad es que sí suena que son muchos temas, pero realmente no lo es. Y pues vamos a empezar con el primer tema, que pues voy a hacer como un recuento de lo que vimos en el anterior video. Bueno, los números sabemos que se clasifican en los números naturales, que son los con los que aprendemos a contar. Los números enteros son los números que no tienen punto decimal. Los números racionales son los que se expresan como una fracción. Y los números los números irracionales, antes de empezar con los reales, son aquellos que no se pueden representar como una fracción. Y los números reales son los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Y pues en el anterior video también expliqué sobre los números complejos, pero ese es otro tema completamente diferente, dado que se representan y que se manejan de distinta manera a los números reales. Lo siento, es que me están molestando, pero pues ya les desactivé el wifi. Bueno, empezamos primero con las propiedades de los números reales, ya dada la breve introducción. Entonces primero lo voy a escribir porque en el anterior video sí me pasé, no se veía tan claro, pero pues ahora sí. Ok, la primera propiedad es la propiedad conmutativa. Propiedad conmutativa. Bueno, la propiedad conmutativa es aquella que se representa como tres números, ¿no? O sea, la propiedad conmutativa se expresa de la siguiente manera. Voy a elevar la cámara. Ahí está. Se expresa de la siguiente manera. A más B es igual a B más A. Luego punto y coma. A por B es igual a B por A. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir esta propiedad? Bueno, el orden de los factores no altera el producto en la suma y en la multiplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si estos dos factores se están sumando y se obtiene una cantidad, pues va a ser la misma cantidad que se está sumando. O sea, si por ejemplo tengo, este es un ejemplo, ¿no? Ejemplo, bueno, lo voy a poner un poco más para abajo. Ejemplo, si yo sumo 10 más 5, esto va a ser igual a 5 más 10. A eso se refiere la propiedad conmutativa. Y pues en el caso de la multiplicación, pues se hace de la misma forma. Si 7 por 5 es igual a 5 por 7. Ahí está, ¿no? Eso es lo que quiere decir la primera propiedad de los números reales. Ok, creo que ya puse un ejemplo y pues ya vamos con la segunda propiedad. La segunda propiedad es la propiedad asociativa. En la propiedad asociativa se tienen tres cantidades. Se tienen tres cantidades que si se suman las tres cantidades, no importa cuál se sume antes o cuál se sume después, siempre va a dar un mismo resultado. Por ejemplo, A más B, y cerramos el paréntesis y le ponemos más C, es igual a paréntesis C más B es más A, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces,
También se realiza esta parte de la propiedad asociativa. Ay, perdón, lo puse aquí un poquito mal. Ahí está. De igual forma se representa con la multiplicación. Si yo multiplico A por B por C, esto va a ser igual a C por B, por B por A. Acá está la A. Muy bien. Entonces, por ejemplo, voy a poner un poco más separado. Por ejemplo, si yo pongo 7 más 5 más 1, esto tiene que ser igual a 1 más, ve que dice aquí que es 5, más 7, ¿no? Entonces 7 más 5 me da 12, más 1, 13. 1 más 5 me da 6, más 7, 13. ¿Ok? Esto es lo que representa la propiedad asociativa. Entonces, en el caso de la multiplicación, pues se hace de la misma forma. Si yo multiplico 1 por 5, cierro paréntesis, por 2, esto tiene que ser igual a 2 por B, que B viene siendo 5, por A, que es 1. Entonces, 1 por 5 me da 5, por 2 me da 10. Y luego 2 por 5 me da 10, por 1, 10. Ok, entonces espero que no haya dudas. Si tienen alguna duda, pues me lo escriben en los comentarios o me lo comentan en Facebook. Entonces, ya explicada la segunda propiedad, ahora sigue la tercera propiedad, que es la propiedad distributiva. La propiedad distributiva, ¿no? Voy a poner un poco más separadas, ¿no? Para que se puedan identificar. Y un poco más para acá. Ok. Ok, este es el primer paso para aprender a factorizar, ¿no? Pues factorizar es separar dos términos que se están multiplicando. Aquí en este caso, pues la propiedad distributiva, que es con la que vamos a comenzar, es si se multiplica, por ejemplo, A por B. Bueno, si tenemos, por ejemplo, una suma, ¿no? Una suma que está encerrada entre paréntesis y lo multiplicamos por un factor. Esto tiende a ser igual, bueno, es igual a, voy a ponerlo entre paréntesis para que se note un poco mejor, por B más A por C. Muy bien. La propiedad distributiva indica que si multiplicamos una suma de factores y lo multiplicamos por un factor, es que este mismo factor va a multiplicar el primer término y lo va a sumar con la multiplicación del segundo término. O sea, por ejemplo, ¿no? Ejemplo, vamos a suponer que tengo 4, ¿no? Y lo sumamos con 1 más 5. Cerramos paréntesis. Esto tiene que ser igual a A, que es el factor A, es el 4. 4 por el factor B, que es 1, más 1. ¿Qué le puse? No, es 4 por 5, ¿no? A esto se refiere la expresión propiedad distributiva, que es multiplicar cada término por el factor que está fuera del paréntesis. ¿Ok? Espero que haya quedado claro esa parte, y si no, pues ya saben, me contactan
por correo o por donde ustedes quieran, o por donde ustedes quieran más o menos. Entonces sería, vamos pasándonos a la propiedad número 4 de los números reales, ¿no? La propiedad 4 es la propiedad de la identidad. Existen dos términos que se consideran como neutros dentro de una operación. En el caso de la suma, el elemento neutro es el 0. ¿Por qué? Porque es el 0. Porque si nosotros tomamos un elemento, ¿no? Un número, 4 por ejemplo, más lo sumamos con ese elemento neutro, esto va a seguir siendo 4. O sea, no se vio alterado, esta cantidad no se vio alterada. ¿Por qué? Porque le estamos sumando con un elemento neutro. A eso se le llama, pues, el elemento neutro en una suma es el 0. Y pues, el elemento neutro de una multiplicación, el elemento neutro es el 1. ¿Por qué es el 1? Porque si nosotros multiplicamos una cantidad por el número 1, esa cantidad sigue conservándose. Porque 56 por 1 es 56. A eso se le llama como elemento neutro. Y por eso se le llama propiedad multiplicativa. No, propiedad neutra, ¿no? No, propiedad de la entidad, perdón. Ok, muy bien. Ya casi terminamos con las propiedades, son solamente 5. Y pues sí es importante que conozcan estas propiedades, dado que ayuda con la resolución de los problemas. Muy bien. Estoy acomodando aquí. Muy bien. Ahora la última. Ok. Voy a hacerlo un poco más para acá. Es el 1. Ahora la número 5 es propiedad del inverso. La propiedad del inverso indica que siempre un número va a tener su inverso. Por ejemplo, ¿no? Bueno, creo que no quedó un poco clara esa parte, pero a ver. Si nosotros tenemos... ok, le escribí mal propiedad para empezar. Todos los números tienen su número negativo. Esa es parte de la propiedad del inverso. Si nosotros, por ejemplo, tenemos 4, el inverso o el negativo, no, el negativo, perdón. El negativo de 4, es menos 4. El negativo de 5 es menos 5. El negativo de menos 2 es 2. ¿Por qué? Porque el negativo de menos 2 es 2.
Es 2, ajá, y no menos 2. Porque el negativo no se refiere nomás a cantidades que son de positivas a negativas, sino que también cuentan las cantidades negativas a positivas. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos un número que es menos 13 y queremos averiguar el negativo, pues es 13, dado que cambia el signo, más la cantidad no. Entonces a eso se refiere la propiedad del inverso, que cualquier número va a tener un número negativo. El negativo pues no solamente se refiere a las cantidades de positivas a negativas, sino también de negativas a positivas, como lo vimos en este caso, que pues el negativo de menos 5 es 5. Ese es un ejemplo muy claro. Y pues vamos a hablar sobre el recíproco, ¿no? El recíproco es aquel número que, por ejemplo, ¿no? Que si nosotros tenemos, bueno, cada número también tiene su propio recíproco. Un quinto. Bueno. Bueno, el recíproco de 7. Bueno, el recíproco en sí habla sobre... ¿Cómo puedo explicar? Bueno, ya expliqué la primera parte del inverso, que es el negativo, ¿no? Ahora el recíproco. El recíproco de un número es 1 sobre ese número. Por ejemplo, si nosotros tenemos el número 6, el recíproco es 1 sobre 6. ¿Por qué? Porque el recíproco es 1 entre 6. Porque si multiplicamos, bueno, no... Sería como el inverso, pues. El inverso de ese número. Este sí se le llama inverso. Es 1 entre 6. Ok, creo que no me estoy explicando. Muy bien. El recíproco de 6 es 1 entre 6. Y así se va a quedar. El recíproco de 1 sobre 3 es... No, que diga. El recíproco de 3 es 1 sobre 3. Y así siempre va a ser. Siempre va a ser. Eso es lo que deriva la propiedad del inverso, que hablamos sobre los negativos de los números y los recíprocos de los números. Espero que haya quedado claro. Muy bien, entonces aquí le voy a poner en la definición de la propiedad del inverso, es lo que vimos, que era los números reales tienen una cantidad negativa. Los números reales tienen una cantidad recíproca. Ok, creo que... Muy bien. Espero que haya quedado un poco más clara la idea de lo que es, de lo que son las propiedades de los números reales. Ahora sigue, bueno, pasando al otro tema, es las leyes de los signos. Las leyes de los signos son que, bueno, pues cómo surgen los números negativos y los números positivos. Empezando por qué son los números positivos y los números negativos. Nosotros tenemos una recta numérica, ¿no? Esa recta numérica define todo lo que existe, todo lo que se puede contar. Entonces, nosotros sabemos que existe un elemento que es el 0. El número 0 es el que determina o es el número que pone fin y que pone inicio a una cierta cantidad de números. Por ejemplo, en el lado derecho, bueno, si en el lado derecho se van a encontrar los números positivos
y en el lado izquierdo los números negativos. Ahí es donde surgen los números negativos y los números positivos. No siempre van a haber cantidades negativas y hay que aprender a manejarlas. Para eso existen las leyes de los signos, para poder identificar qué hacer en cada caso. Aquí les puse una imagen que es lo que representa el manejo de los números positivos con los números negativos. Por ejemplo, en una resta, en una suma, si sumamos un número positivo y otro número positivo, ese resultado nos va a salir un número positivo. Si nosotros sumamos una cantidad negativa con una negativa, se suman las cantidades y se conserva el signo negativo. Si nosotros sumamos una cantidad negativa con una positiva, depende de qué signo va a llevar. ¿Por qué depende? Depende de la cantidad más grande que tenga. La cantidad más grande que tenga, ese signo va a conservar. Igual en el mismo caso, si una cantidad es positiva y otra es negativa, es dependiendo de la cantidad de los dos sumandos que se van a presentar. Por ejemplo, si yo tengo menos 10 más 5. Menos 10 más 5, ¿no? Aquí dice, bueno, aquí dice, aquí tenemos un caso que es menos 10 más 5. ¿Qué es lo que se va a hacer aquí? Bueno, vamos a tomar el signo con la cantidad más grande. Se hace la cantidad más grande, no, la cantidad, ¿no? 10 es mayor a 5, ¿no? Entonces vamos a ponerle el signo negativo. ¿Por qué? Porque aquí esta cantidad, el 10 es mayor a 5. Entonces, por eso se pone el signo menos. Entonces, aquí en este caso, 10 menos 5, pues va a dar 5. Entonces, por eso va a dar menos 5. ¿Ok? Muy bien. Otro ejemplo podría ser menos 12 más 1. ¿Qué es lo que pasa aquí? De igual forma, aquí tenemos el signo negativo en la cantidad más grande. Entonces le ponemos el menos y se restan las cantidades que están aquí. 12 menos 1, aquí es menos 11. Solo espero que haya quedado clara esa parte. De todas maneras, les voy a poner más tarde unos ejercicios para resolver. Y pues espero que haya quedado un poco claro la explicación con lo de la suma, de acuerdo a las leyes de los signos. Entonces, ya partimos de aquí. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la resta? Bueno, en la resta tenemos la cantidad es más. Menos con menos, la cantidad es menos, es negativa. Menos más es dependiendo. Y más con menos es dependiendo. Esto es lo que se refiere a la resta. Si nosotros, por ejemplo, tenemos 40 menos 50. Bueno, aquí vamos tomando el signo de la cantidad más grande. Entonces, por eso se toma el signo del menos. ¿Por qué del menos? Entonces, ¿qué signo tiene este? El signo que tiene el 40 es más, aunque no se escribe. No se escribe porque ya nosotros sabemos que es más, pero siempre va a estar presente. Nunca se va a ignorar ese signo. Pero el más siempre sí, o sea, normalmente sí, no se pone porque nosotros ya sabemos que esa cantidad es más, es positiva. Ok, entonces ya tenemos, ¿no? 40 menos 50, pues aquí es menos, ¿no? La cantidad va a ser negativa. 50 se resta la cantidad más grande, la restamos aquí en la menor. Entonces 50 menos 40 me va a dar 10. Ok, así es. Ahorita, más adelante quiero aprender, sí quiero aprender a manejar el Jamboard, pero bueno.
Ok, entonces aquí en este caso, pues la resta, pues podemos ponerle, no sé, un número, por ejemplo, el 15, ¿no? El 15 menos 30. Son cantidades, pues, que nomás propongo, ¿no? Entonces aquí sabemos que el signo del 15 es positiva. Entonces se toma el signo de la cantidad más grande, es menos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es restarle la cantidad más grande a la menor. Entonces 30 menos 15 pues va a dar 15. Es por eso que la cantidad de aquí es menos 15. Muy bien. Aquí en el caso de la multiplicación, aquí es donde se ponen las cosas interesantes. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo una cantidad positiva y otra cantidad positiva, las multiplico de la misma manera, las multiplicamos de la forma que conocemos y la cantidad va a ser positiva. Por ejemplo, si yo tengo 7 por 5, que esto va a ser igual pues a 35, porque normalmente el signo positivo no se pone. ¿Ok? Entonces esta propiedad pues se cumple con esta multiplicación. Si yo multiplico una cantidad positiva con una positiva, el resultado va a salir positivo. Siempre, siempre va a ser así. Para ir explicando. Si yo tengo una cantidad negativa con una cantidad negativa, las multiplico, el resultado va a ser positivo. Por ejemplo, si yo multiplico menos 6 por resultado de aquí va a ser 18. 18 positivo. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que el producto de las cantidades negativas, el resultado va a ser positivo. Muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo para que quede un poco más claro. Si, por ejemplo, tengo 7, bueno, menos 7 por menos 8. Bueno, no, por una cantidad menor. Por menos 3, que es positivo. Entonces, siempre que se multiplican dos cantidades negativas, el resultado va a ser positivo. Muy bien. Entonces, en una multiplicación también se encuentra una cantidad positiva y otra cantidad negativa, el resultado va a ser negativo. Por ejemplo, si yo multiplico menos 6 por 7, esto me va a dar menos 42. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí tengo una cantidad negativa, acá tengo una cantidad positiva. Entonces, menos por más, siempre el resultado va a ser menos. Entonces, ya al tener una cantidad negativa, puede que siempre una cantidad, bueno, el producto de esas dos cantidades, uno va a ser negativo y otro va a ser positivo. Siguiente caso, voy a borrar aquí. Si yo tengo, por ejemplo, 7 por aquí, el resultado va a ser negativo. No importa el orden de los números, porque ya vimos en las propiedades anteriores que en propiedad distributiva que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, si la cantidad positiva está al otro lado y la otra negativa al otro, no importa. Mientras si tenemos una cantidad positiva y una cantidad negativa, el resultado va a dar una cantidad negativa. Aquí en este caso, pues es el 63, menos 63, ¿no? Entonces, ya aclarado ese punto, pues ya pasamos con la multiplicación y vamos a la división. Aquí, en este caso, si yo divido una cantidad positiva con una cantidad positiva, el resultado me va a dar una cantidad positiva. Si yo divido, por ejemplo, 21 sobre 3 positivo, esto me va a dar 7 positivo. Si yo divido, por ejemplo, menos 18, bueno, no, aún no. Ok, ya terminamos con la cantidad, bueno, con las cantidades positivas, que
si yo divido una cantidad positiva con una positiva, pues me va a dar una cantidad positiva. Entonces, de eso es lo que se trata. Si yo divido una cantidad negativa con una cantidad negativa, el resultado va a ser positivo. Si yo divido menos 64 entre menos 8, el resultado va a ser 8. Porque aquí en las leyes de los signos me dice que negativo con negativo es positivo. Negativo con negativo es positivo. ¿Ok? Y aquí en este caso, negativo con positivo me va a dar una cantidad negativa. Si yo divido 12 entre menos 6, la respuesta va a ser menos 2. ¿Por qué? Porque aquí hay una cantidad negativa y aquí hay una cantidad positiva. Entonces, menos entre más me va a dar menos el resultado. Una cantidad positiva, por ejemplo, menos 24 entre 12. Aquí vemos que el 12 tiene una cantidad positiva. Entonces, si tenemos una cantidad positiva y la otra es cantidad negativa, ok, entonces, pues 24 entre 12 pues me va a dar 2. Entonces, la respuesta de aquí es menos 2. Ok, espero que haya quedado claro. La verdad es que sí, espero que haya quedado claro. Las leyes de los signos, pues es una de las leyes más importantes para comenzar. La quise poner al inicio porque es muy importante, porque siempre se van a encontrar con cantidades negativas y con cantidades positivas, y muchas veces no sabemos qué es lo que tenemos que hacer primero. Y muchas veces ignoramos el signo, cuando el signo puede alterar toda una ecuación, ¿no? Entonces, aquí dice abajo la nota. En la suma y resta, el signo de mayor es el que define, es el que define el signo. Exactamente, o sea, si nosotros tenemos una cantidad, en el caso de la suma y la resta, una cantidad mayor a la de otro número, pues se va a respetar el signo de mayor cantidad. De eso es de lo que se trata, ¿no? Entonces, yo les voy a poner unos ejercicios aquí, de hecho se los voy a poner de una vez, para que los hagan, para que practiquen, porque de verdad sí es muy importante que practiquen para poder entender todo esto, ¿no? Bueno, se los voy a enumerar. Les voy a poner 10. Les voy a poner paréntesis. Unas 2 restas.
Muy bien, con estos 10 es suficiente para aprender a dominar, bueno, no a dominar, sino que aprender a saber qué hacer en cada caso, ¿no? Entonces, estos 10 son de las leyes de los signos. Ok, muy bien. Entonces, vamos a pasar a los números fraccionarios. Yo quise empezar con las leyes de los signos para poder, bueno, para poder definir muy bien con los números fraccionarios, porque, o sea, si nosotros tenemos una operación con números negativos, pues no vamos a saber qué hacer. Entonces, por eso primero quise poner las leyes de los signos. Muy bien. Entonces, aquí en los números fraccionarios, pues ya sabemos que hay operaciones básicas y pues aquí en este caso, una fracción, bueno, vamos a empezar con la definición de una fracción. Una fracción es un cociente simplificado, o sea, hace A entre B. Es una operación, bueno, esta es una división simplificada. Ok, entonces B tiene que ser diferente de 0. Más que cumpla con esta condición, ¿no? Que B sea diferente de 0. Ok, muy bien. Entonces, para poder realizar las operaciones con fracciones, pues sabemos que hay 4 operaciones que se pueden realizar. Entonces está la suma. La suma, si yo la sumo, bueno, obviamente no, si yo la sumo con otro elemento que es C entre D, ¿cómo puedo resolver esa suma? Bueno, para empezar, pues hacemos la regla de la carita feliz, yo le llamo así. ¿Por qué? Porque para poder resolver una suma de fracciones, pues multiplicamos A por D, se hace A, D, más, en este caso pues le ponemos B por C, sobre B por D, B por D. Muy bien, entonces le llamo la de la carita feliz porque hace como una carita feliz. Si yo multiplico para acá, estos son los ojos y esta es la sonrisa. Entonces así es como se resuelve una suma y resta de fracciones. O sea, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo sería 3/5, 1/3. Esto se hace cuando se tiene diferente, porque normalmente cuando se suman las fracciones tiene que tener el mismo denominador, pero en caso de que no lo tenga, podemos optar por esta opción, ¿no? Porque cuando se resuelve una operación, bueno, una suma de fracciones, por ejemplo, le ponemos aquí 3/5 más 7/5, pues la suma es directa, ¿no? La suma es directa. Entonces, aquí en este caso, pues como la suma es directa, pues solamente se suman los numeradores, que es 3 más 7, pues es 10 entre 5, ¿no? Enteros. Muy bien. Entonces aquí esta regla pues se aplica, esta fórmula se aplica cuando se tienen diferentes denominadores. Entonces aquí en el ejemplo vamos a poner, ¿no? 5 por 3 es 15. Es más, entonces es positivo. Denominador 15, el mismo denominador, 15. Aquí 3 por 3 me va a dar 9. 5 por 1, 5. 9 más 5 es 14. Esa es la respuesta. 14 quinceavos. Muy bien. Esa es la respuesta corta, que es 14 quinceavos. Esta es la forma para resolver la suma y resta de fracciones, ¿no? Voy a borrar aquí para que haya un poco más de espacio.
Muy bien, esta es la forma, pues es la forma de la suma, ¿no? De la suma y de la resta porque se hace de la misma manera cuando se tiene un denominador diferente. Ahora vamos con la multiplicación. La multiplicación es, si yo tengo dos fracciones y las quiero, una multiplicación es directa. ¿Qué quiere decir con directa? Pues es A entre C, bueno, A por C, quiero decir, sobre B por D. Así es como se realiza una multiplicación de fracciones. Por ejemplo, si yo tengo 3/4 por 1/2 sobre 8. Así de sencillo, solamente se multiplican los factores, el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. Así es de forma muy fácil. Ok. Vamos a seguir borrando aquí, a seguir borrando. Muy bien. Entonces, pues ya pasamos a la forma de la división. O sea, ¿cómo vamos a dividir divisiones? ¿Saben cómo? Entonces, aquí hay una forma muy fácil para resolver ese caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si yo tengo dos fracciones y las quiero dividir entre C, entre D, pues bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es multiplicar cruzado. Quiere decir A por D y esto va a ir arriba. Se hace A por D. Y esto va a ir en el numerador. Multiplicamos B por C y esto va a ir en el denominador, que es B por C. Muy bien, así es como se resuelve una división de fracciones. Muy bien, entonces vamos a poner un ejemplo. Sería 4/5. Esto es un 4. 3/2. Multiplicamos 4 por 2 da 8. 5 por 3 da 15. Y ya. Esa es toda la multiplicación de fracciones. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen las operaciones con fracciones. Ustedes van a tener acceso a esta pizarra. Las voy a poner en la descripción del video para que puedan tener acceso, para que puedan hacer sus notas, para que puedan acceder. En caso de que tengan alguna duda con los apuntes, pueden tener acceso. Yo les voy a poner aquí pues la opción para compartir con todas. Espero que les sirva. Ok, vamos a poner un cuadro de texto y voy a poner las operaciones. Uy, creo que es muy grande. Voy a ponerlo acá. Muy bien.
Esta línea la voy a poner como división, porque muchas veces se confunde. Esa diagonal pues significa división, ¿no? Entonces vamos a dividir 3/4 sobre 7/8. Sobre 2. 4/5. Bueno. Aquí le voy a poner un signo negativo. Acá también. Acá también. Y acá también. Me falta una. 6, 7 sobre 6 por 8 entre 8. Muy bien. Estos son los 10 ejercicios para cantidades fraccionarias, ¿no? Números fraccionarios. Entonces vamos a pasar al último tema de este video, que son las jerarquía de operaciones básicas. Muy bien, este ya es el último tema, ya es el último tema de este video tan largo, pero sí es muy importante saber el orden, ¿no? El orden de las operaciones básicas. Entonces aquí, por ejemplo, les puse un gráfico que pues lo primero que se tiene que realizar en una operación combinada, se le llama así, son los paréntesis, corchetes y llaves, ¿no? Que vendría siendo aquellos elementos de agrupación, también se les llama. Esos elementos de agrupación lo que hace es junta cierta cantidad de números y dentro de esa cantidad de números, bueno, dentro de ese paréntesis o dentro de ese corchete se tienen que realizar esas operaciones. Entonces a eso se le llama los paréntesis, a un elemento de agrupación. Entonces partimos ya de las potencias y raíces, que pues las potencias y raíces tienen ciertas leyes que esas las veremos en el próximo video, pero pues por ahora vamos a hacer raíces y potencias sencillas. Las multiplicaciones y divisiones. Entonces si multiplicamos y dividimos, este será el tercer paso para poder realizar una operación combinada, y las sumas y restas pues es al final, ¿no? Pues ya podemos realizar, por ejemplo, unas operaciones combinadas que sean, no sé, ¿cómo que podría ser? Menos 10, 4 menos 5 por 3 más 1. Este no es un ejemplo muy sencillo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? El paréntesis. Entonces, todo lo que está dentro del paréntesis es lo que tenemos que hacer. El paréntesis. Entonces, bueno, me estoy durmiendo. Entonces, primero hacemos lo del paréntesis. Entonces, ya estamos dentro del paréntesis. Ahora, ¿qué hago? Aquí hay una multiplicación, aquí hay una resta, aquí hay una suma. Entonces, ¿qué hago primero? Bueno, dentro del paréntesis se encuentra una multiplicación. No
bueno, dentro del paréntesis no hay otro paréntesis. Dentro del paréntesis no hay potencias ni raíces, pero lo que sí hay son multiplicaciones y divisiones, que aquí hay una multiplicación. Entonces, ¿qué se hace? Ponemos lo mismo, que es menos 10, y ponemos el 4. Entonces, menos 5 por 3 da 15, más 1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Hice primero la multiplicación porque aquí me indica que la multiplicación va antes que las sumas y restas, porque las sumas y restas es el último paso. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Bueno, aquí pues ya vamos a... Bueno, aquí, por ejemplo, el menos 10 está multiplicando esto lo que está dentro del paréntesis. Entonces, vamos a seguir haciendo las operaciones dentro del paréntesis. Entonces, aquí sería de izquierda a derecha. Es muy importante que al realizar operaciones sea de izquierda a derecha. Muy bien. Ya tomando en cuenta eso, pues ya podemos restar. 4 menos 15, como ya vimos en la ley de signos, en las leyes de los signos, el signo es menos. ¿Por qué? Porque la cantidad que se va a restar es más grande que la cantidad que se va a sumar. Entonces es menos. Entonces 15 menos 4 es menos 11. Menos 11 más 1 sigue conservando el menos, pero ahora se resta menos 11 más 1 es menos 10. Ah, no, sí, menos 10. Y menos 10, por menos 10, bueno, voy a anotarlo, ¿no? Menos 4, bueno, 4 menos 15 me da menos 11. Menos 11, menos 11 más 1 me da menos 10. Leyes de los signos, menos por menos me da más. Entonces puede que no lo escriba o no lo escriba. 10 por 10 me va a dar 100. Positivo, ¿no? Esta es la respuesta de todo esto. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo hago primero 4 menos 5 o hago primero 3 más 1, obviamente que el resultado va a alterar todo esto. Obviamente no te va a dar el 100, te va a dar otra cantidad y eso está mal. ¿Por qué? Porque no se está siguiendo con esta metodología. Entonces, lo primero es hacer los paréntesis, las potencias y raíces, multiplicaciones y divisiones y las sumas y las restas. Es de suma importancia tener ese orden, dado que no siempre va a dar el mismo resultado que a otra persona. O sea, si una persona hacer esta metodología de esta forma, bueno, cumpliendo con estos requisitos, pues sí, obviamente que se le va a dar la respuesta correcta. Pero si, por ejemplo, nosotros usamos ciertas operaciones combinadas para sacar un resultado y lo hacemos diferente que esa persona, vamos a conseguir un resultado diferente y está mal porque no estamos siguiendo con las normas, ¿no? Entonces, por eso hay que tomar mucho en cuenta, por eso es muy importante tomar en cuenta estos puntos. Primero son los paréntesis y después siguen las potencias. Lo siento. Entonces, primero si los paréntesis, bueno, aquí los voy a apuntar, ¿no? Son los paréntesis, ¿no? Son estas curvas. Después están los corchetes que tenemos como una forma así. Y luego las llaves. Estos son los símbolos de agrupación. O los signos, los elementos de agrupación, ¿no? Estos serían los elementos de agrupación. Ok, muy bien. Entonces, voy a escribir un último ejemplo para ya terminar con el video. Bueno, un último ejemplo y unos ejercicios para poder reforzar el tema, bueno, los temas, porque sí es un video muy largo, pero sí son importantes para continuar con lo que sigue, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos raíz de 16 por... Ay. Ay. Por 9 más 5, 10 menos 3 por 5 más 2, ¿no?
Este es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué es lo primero que se hace aquí? Lo primero que se hace es lo del paréntesis. Escribo lo mismo, raíz de 16 por 9 más 5. Y pongo el 10 aquí. Menos 3 por 5 me da 15. Ok, muy bien. Entonces ya eliminamos esta multiplicación y la convertimos en un número. Ahora, ¿qué se hace? Se sigue resolviendo lo que está dentro del paréntesis. Es raíz de 16 por 9 más 5. Los paréntesis también denotan multiplicación. Entonces, 10 menos 15, conservamos el signo del número con mayor cantidad y restamos. 15 menos 10 me da 5. Entonces aquí es menos 5 más 2. Muy bien. Entonces le seguimos aquí. Uy, puse la flecha muy grande. ¿Qué sigue aquí? Bueno, ya eliminamos el paréntesis. Bueno, no lo eliminamos por completo, pero ¿qué es lo que se hace después? Se escribe lo mismo, ¿no? Que es 10, raíz de 16 por 9 más 5 por menos 5 me da menos 25, ¿no? Leyes de los signos. Entonces aquí es menos 25 más 2. Entonces ya no tengo paréntesis. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, ahora ya después que cancelamos los paréntesis, siguen las potencias y raíces. Entonces la raíz de 16 pues es 4. Es 4 por 9 es 2. Ok, entonces aquí ya eliminamos las potencias. Ahora, ¿qué sigue? Las multiplicaciones y divisiones. Aquí nosotros tenemos una multiplicación, entonces sería 4 por 9, me da 36. Menos 25 más 2. Entonces aquí está fácil porque el último paso son las sumas y las restas. Ok, entonces aquí 36 menos 25 me da 11. 11 más 2 me da 13. Ay, me da 13. Entonces esta es la respuesta correcta. Muy bien, esta es ya la respuesta correcta. Ah, no, espérenme. Ah, no, sí, sí es la respuesta correcta. Pensé que me había equivocado. Pero pues así es como se resuelven unas operaciones combinadas con diferentes operaciones, ¿no? Entonces tengamos en cuenta los paréntesis, las potencias, y las multiplicaciones y las sumas y restas. Ok, creo que de esta pues sí es conveniente dejar ejercicios, pero yo creo que con uno ya es más que suficiente. Les voy a poner uno nomás de este tema, porque es un tema, bueno, pues aparte que dura mucho este video, entonces yo creo que ya con esto es más que suficiente, nomás que sí es muy importante pues practicar, eso es lo importante. Entonces, bueno, lo voy a escribir aquí. Sería, no lo voy a dejar muy largo, entonces sería 34 más 6 por 7 menos 27 paréntesis 2 a la potencia 2 más 7 menos 56 más 1. Ok, creo que este sería el ejercicio. Si tienen dudas, ya saben cuál es mi número de contacto. Bueno, no mi número de contacto, sino mis contactos. Sería mi correo, Facebook, Instagram, TikTok. Y pues muchas gracias por ver este video. Y pues este es el inicio de la semana del aprendizaje. Muy bien.
Muchas gracias por todo. Bye.